Muy buenos días, le habla el estudiante Jorge Luis Escorcia Fuente, estudiante del doctorado en Humanidades Mención Educación del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento. En el día de hoy vamos a presentarle nuestro trabajo a la doctora Sayesca Martínez del curso de productividad. Muy buenos días, le hablo. La temática a abordar es en relación a la educación en la cultura, la educación en el progreso social y la educación en el desarrollo social y económico. Les habla Jorge Luis Escorcia Fuente, como lo antes mencioné, candidato a doctor. Bienvenido a esta exposición. Perspectiva de la educación como eje de desarrollo económico, social y cultural. En esta sesión abordaremos diversas aristas en función del proceso educativo. Comenzaremos como el rol del docente generador de cambio, hablaremos sobre el despertar crítico de la educación y el impacto de la educación en el desarrollo de la sociedad. La educación es un eje fundamental para el desarrollo económico y social, porque capacita a las personas, reduce las desigualdades, fomenta el crecimiento económico y promueve la sostenibilidad y la paz. Una educación de calidad y prospectiva que se adapte a los cambios sociales y prepare a los individuos para transformar su realidad. Es clave para construir sociedades prósperas, justas y con capacidad para afrontar los desafíos futuros. La educación debe ser un motor de desarrollo económico y esto se fundamenta en que hay la mejora de la empleabilidad. La educación aumenta las competencias de los individuos, haciéndolos más empleables y contribuyendo al crecimiento económico de un país. Encontramos otra arista, la innovación y el progreso. Una población educada está mejor preparada para la innovación tecnológica, científica y cultural, lo que a su vez impulsa el desarrollo económico y la competitividad. Y esto nos hace que también hace la reducción de la pobreza. La educación es una herramienta eficaz para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida, generando oportunidades laborales. Reducción de desigualdades y promoción de la equidad. La educación contribuye a disminuir las brechas sociales y promover la igualdad, incluyendo la de género, al ofrecer oportunidades más equitativas para todos. Y es que aquí entra el rol del docente, un agente generador de cambio. Cuando el docente genera cambio en el aula, en la mentalidad de sus educandos, fomenta una educación crítica y se da el despertar crítico de la educación. Cuando nuestros estudiantes aprenden a ser críticos y reflexivos de su entorno, aprendan desde una perspectiva fundamental para identificar los retos, permitiendo el diseño de políticas y estrategias efectivas para mejorar los sistemas educativos. Y eso se hace desde el despertar crítico de la educación, lo que nos implica una actitud proactiva para anticipar los cambios sociales y económicos de una nación, asegurando que el sistema educativo prepare a las personas para los desafíos y oportunidades para el futuro. En este sentido, se genera un impacto de la educación en el desarrollo de la sociedad, lo que nos lleva a concluir que la educación como agente de cambio y promotora de desarrollo. El aprendizaje se basa en la investigación y en sus procesos de generadores de conocimiento.
Y el conocimiento estimula la capacidad para imaginar, aprender e innovar y para expandir todos los recursos de la cultura a favor de la construcción de proyectos sociales compartidos. Y en este sentido hablamos de la educación y la autonomía. Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuán autónomos son nuestros docentes en el aula? Y es que esta perspectiva del perfil de los docentes para enseñar desde la autonomía se ha cuestionado. Por mucho que el docente desea ser autónomo, en el aula de clase está limitado. Y eso lo encontramos con los famosos planeadores, las famosas secuencias didácticas. Cuando nosotros seamos y tenemos una política que hace que el docente sea autónomo en el aula de clase, que sea ese mediador pedagógico, que sea ese guía, entonces nosotros comprenderemos el aprendizaje autónomo. Porque cuando un docente aplica en el aula la autonomía, entonces nosotros encontramos la mayor motivación de nuestros estudiantes. Porque es que ahí hay un punto de partida y es que ¿qué le enseñamos a nuestros educandos del siglo XXI? Si nos vamos a las matemáticas, observamos una matemática aún de unos 30 o 40 años sigue siendo mecanizada con fórmulas, pero no le enseñamos al estudiante qué es lo que él quiere aprender en realidad, qué es lo que le sirve para su contexto, para solucionar las problemáticas de su alrededor. Y es que cuando al estudiante le llevamos al aula de clase un texto en matemática, una lectura, y él le gusta, el estudiante se va a sentir motivado. Y es que cuando se usan métodos efectivos, estrategias didácticas, hace que el estudiante esté involucrado más en su aprendizaje. Pero también requerimos de unos tiempos donde él se afane y consigue lograr los objetivos propuestos. Cuando aprendemos desde la autonomía, tenemos comportamiento en nuestros educandos excelente, porque son más amenos al aprendizaje, son más guiados hacia allá. Y es que cuando en nuestras aulas tenemos un verdadero aprendizaje, una verdadera autonomía, no vamos a encontrar nuestro entorno físico en esas aulas 50 estudiantes, no. Pero también debemos mirar el entorno social, porque a veces en ese entorno social es que nosotros aprendemos de ellos y el estudiante aprende de nosotros. En ese sentido, se hace necesario unas políticas públicas que regulen y que amplíen el concepto de autonomía. La educación multicultural y el concepto de cultura. La educación multicultural nace de una reflexión sobre la presencia en las escuelas occidentales de minorías, que además de necesitar un trato adecuado por la distancia entre su cultura y la cultura presentada y representada por la escuela occidental, necesitan una atención especial ante el fracaso continuado cuando acceden a esta última. Si diseñas entonces programas que tratan de mejorar la situación de estos colectivos en la escuela y que en algunos casos promueven un respeto hacia su cultura de origen y una integración en la cultura de acogida, o al menos es lo que idealmente se pretende, esta es la idea genérica sobre la aparición de una educación multicultural, aunque hoy existen diferentes formas de entender qué es una educación multicultural. Justamente las diferentes maneras de entender la educación multicultural desde la perspectiva de una disciplina como la antropología de la educación. El análisis de las diferentes maneras de entender la educación multicultural la realizan a través del concepto de cultura, el concepto nuclear de la antropología social y cultural.
Sostenemos que detrás de cada modelo de educación multicultural se encuentra una concepción de la cultura, no puede ser de otra manera. El hecho de que en muchos casos tal concepto no sea explícito nos obliga a denunciarlo y a reflexionar sobre la necesidad de tal conceptualización. Y es que a partir de ello construiremos desde la antropología social y cultural una versión del concepto cultural y de cuál expondremos premisas lo que nosotros entendemos por educación multicultural. García Castaño y Pulido Moyano en 1992, ellos exponen la producción del campo de la multiculturalidad en las escuelas. Y en este sentido, la educación como una institución y función social debe garantizar que la diversidad cultural sea comprendido como valor en sí misma y como riqueza fundamental para el desarrollo sostenible. Y es cuando hacemos educación y cultura. Una educación como transformación social y de desarrollo. Educación y desarrollo económico y social. En América Latina y el Caribe, la tasa bruta de escolaridad, que combina los tres niveles del sistema, encontramos a Brasil con un 84% en primer lugar, Argentina con 80%, Perú en un 79%, Uruguay en un 78%, Chile en un 78%, Ecuador en un 75%, Panamá en un 73%, Cuba en un 73%, noveno, Colombia en un 71% y otras naciones. Pero detrás de esta distribución de oportunidades escolares se hace hincapié que Argentina ocupa el 82% en mujeres y en cambio Perú el 79%, lo cual nos hace replantear hacia un nuevo modelo de desarrollo, la cual la colaboración del Estado deberá expresarse a través de los recursos financieros y los apoyos administrativos que son indispensables para el desarrollo social del sector social, valga la redundancia. Y es que el Estado es su deber de afincar nuevas estrategias que estas oportunidades sean reveladas a las poblaciones más vulnerables. En Colombia actualmente ocupa el noveno puesto con un 71%, aunque se ha hecho políticas para el acceso de la educación superior, ha sido muy poco, lo cual nos lleva a conllevar que mientras que los estados sigan armándose militarmente, la pobreza educativa seguirá surgiendo en América Latina y el Caribe. Y es que cuando una nación invierte en la educación, el progreso social y económico se da en investigación, se da en su producción y en su desarrollo. Muchas gracias por haber escuchado esta pequeña y amable video.